Hola chicos, vamos a terminar con el tema de las mariposas. Les comentaba temprano que ayer había visto el programa que les había encargado ver y realmente me pareció muy interesante la información que en ella venía. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que las mariposas solamente ponen huevos en una planta determinada, la que ellas eligen porque además es su alimento. Si esa planta se extingue, obviamente la mariposa pues no va a tener en dónde poner sus huevos y por esa misma razón pues puede llegar a desaparecer la especie. Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y la otra que me llamó también mucho la atención, me pareció muy interesante, es que la mariposa monarca, por ejemplo, vuela en grupos, pero el resto de las mariposas casi siempre vuelan solas. Entonces creo que es algo que debemos de considerar, porque de repente vemos a las mariposas volando y queremos atraparlas, porque se ven muy bonitas. Lo más adecuado y lo que yo les recomiendo es que las dejen volar, porque cuando ellas vuelan pues están buscando, uno, alimento, y dos, dónde poner sus huevos, la planta donde van a poner sus huevos. Eh, la mariposa monarca, que es esta, te las enseño, es la que vive y la que vuela en comunidad. Vuelan muchísimas mariposas, vienen de Canadá, un país muy frío porque ya está cerca del Polo Norte, y bueno, vienen aquí a México, a los bosques de Michoacán, a tener a sus crías. Las mariposas que llegan a tener las crías no son las mismas que regresan a Canadá, porque prácticamente su vida la llevan viajando, y entonces llegan a los bosques, ponen sus huevos y después ellas, las mamás, mueren, y quienes nacen de esos huevos son las que van a regresar a Canadá. Esta especie, ayer yo escuchaba, está en peligro porque la gente tala los árboles en ese bosque, y porque además las personas han ocupado sus espacios para vivir, y cuando llegan a ir turistas a estas zonas, a veces no saben cuidar a las mariposas y a veces las lastiman. Entonces, pues si algún día por ahí tienen la oportunidad de ir a Michoacán y ver este espectáculo, pues creo que va a ser algo asombroso para ustedes. Luego les preguntaba de cuáles son las 4 fases de la mariposa. Y pues bueno, como les decía, las mariposas buscan una planta en específico para nacer, para poner ahí sus huevitos. Y esa planta pues la buscan porque de ahí van a alimentarse las orugas. Entonces la primera etapa pues son los huevos que ponen las mariposas. Luego viene la fase de la oruga, que son esos gusanitos que a veces los vemos raros, perdón, y entonces los matamos porque les los vemos como con asco, o decimos que nos va a picar, y los gusanos pues realmente no pican. Entonces cuando veamos algún gusanito como de este tipo, pues hay que oruga, ese es el nombre correcto, la oruga. Cuando ven una oruga pues hay que cuidarla mucho, porque esa oruga pues seguramente se va a convertir en una mariposa. Después de ser oruga pasan a la siguiente etapa, que es la pupa o crisálida, y es cuando hacen ese capullo y se meten en ese capullo para hacer la metamorfosis. La metamorfosis es el cambio, la transformación, y después de un tiempo pasa y se vuelve una mariposa. Aquí hay que tener cuidado, chicos, porque la mariposa cuando sale de la pupa, cuando sale del capullo, lleva un proceso para salir. Sus alas, las alas de la mariposa son muy frágiles, y entonces para salir del capullo les cuesta un poco de trabajo, pero en ese trabajo están fortaleciendo sus alitas.
Si nosotros ayudamos a la mariposa a salir, la mariposa ya no va a volar. La mariposa puede que ya no desarrolle bien sus alas, que no se extiendan y pues por lo tanto no pueda volar. Entonces, si ustedes alguna vez se encuentran en su jardín alguna pupa, déjenla que salga la mariposa, experimenten verlas y después déjenlas volar. Es fascinante ver a una mariposa nacer. Y se los digo porque aquí entre nos les voy a contar un chisme, que en mi casa, en la casa de mi mamá, nacían muchas mariposas blancas. Mi mamá, la mariposa blanca, se alimenta de una plantita que se llama mastuerzo o mastuerzo. No sé muy bien el nombre, lo voy a investigar. Y ahí ponía sus huevos, nacían las orugas, comían de esa planta y posteriormente hacían las pupas, las crisálidas. Las hacían en muchos lados, en los troncos de los árboles, en la pared. Yo era muy curiosa y me encantaba ver dónde hacían las pupas. Y después verlas nacer era sorprendente. Sorprendente porque tardaban en salir. Y una vez que lo lograban, se iban. Y ahí quedaba el capullo. Y pues bueno, solo el tiempo las borraba. Yo nunca las llegué a arrancar ni las llegué a quitar. Me encantaba ver que de ahí, de ese pequeño capullo, saliera una mariposa blanca. Por eso les comentaba que me llamaba mucho la atención lo que escuché ayer, porque yo pensaba que las mariposas se alimentaban de cualquier planta, comían cualquier hojita, las orugas. Y ayer que explicaban que el hecho de que una mariposa desapareciera era porque también la planta había desaparecido, me generó mucha admiración. Y bueno, mi mamá dejó de sembrar esa plantita y pues obviamente en mi casa ya no volvieron a nacer mariposas. Pero si tienen la oportunidad de verlo, es muy interesante. Bueno, chicos, gracias por sus investigaciones. Es importante que investiguen. Cuando sean más grandes, esto les va a ayudar porque les van a pedir muchas investigaciones cuando vayan a la primaria y a la secundaria, a la universidad y todo el resto de su vida.